Buenas, mi nombre es Martín Stelrich, soy docente de la Cátedra de Otorrinolaringología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y en este video voy a tratar de desarrollar el tema de hipoacusias y de pruebas audiológicas básicas. Hay múltiples formas de encarar el tema. Personal siempre me ha gustado eh, encarar este tema desde el punto de vista clínico, eh, ir desmenuzando progresivamente todos los conceptos. Más que nada porque considero y creo que como médicos generales ustedes deben tener una visión más clínica que por ahí la que se puede llegar a encontrar en los libros, que es un poco más específica de la materia. Como definición clínica, nosotros podemos decir que la hipoacusia es una disminución subjetiva de la audición por parte del paciente. Hay una definición audiológica que ya la vamos a ver más adelante, pero esa es la definición clínica. Básicamente es el paciente que viene y concurre a nuestro consultorio como buscando una respuesta a su síntoma, que es la pérdida de audición. La normoacusia implica una audición normal por parte del paciente. Esto también existe, obviamente, una normoacusia desde el punto de vista de las pruebas funcionales, pero es el paciente que considera que tiene una audición normal. Luego vienen dos conceptos, que es el concepto de anacusia y de cofosis, que muchas veces se mezclan debido a que son bastante parecidas sus definiciones y muchas veces la diferencia es semántica. La anacusia es la falta completa de audición de un oído. Eh, o falta completa de audición, según los libros. No habla tanto de función auditiva. El concepto de cofosis más que nada habla de fallo completo de función auditiva, por lo tanto es bien claro que el concepto de cofosis es bilateral. Entonces, en la literatura pueden encontrar que se habla de anacusia cuando existe unilateralidad y de cofosis cuando la pérdida completa es de ambos oídos, o sea, existe la bilateralidad. Cuando nosotros analizamos el síntoma, hipoacusia, nosotros tendríamos que llevar adelante un interrogatorio, un examen físico, utilizar métodos complementarios de tipo funcionales y muchas veces métodos complementarios generales que pueden incluir diagnósticos por imágenes, laboratorios y otra serie de estudios, como por ejemplo el fondo de ojo, que nos podrían brindar aproximación hacia los diagnósticos etiológicos. Ya vamos a ir desarrollando progresivamente todos estos ítems, ¿sí? En cuanto al interrogatorio, yo creo que si bien tenemos que hacer un análisis muy detallado de lo que es el síntoma, hacer lo que yo siempre digo, el Alicia de la hipoacusia, así como hacemos el Alicia del dolor, aquellos que han cursado semiología entenderán de lo que estoy hablando. Si bien tenemos que hacer un análisis completo de todo, creo que lo más importante es comenzar preguntándole al oído al paciente qué oído es el que tiene la pérdida auditiva. Entonces, de esa manera nosotros vamos a determinar la unilateralidad o la bilateralidad del proceso. Tradicionalmente, cuando nosotros estamos ante un cuadro que presenta una bilateralidad, en forma genérica, decimos que es un cuadro que lo más probable es que no tenga repercusión biológica, pero que tenga una gran repercusión funcional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por lo general estos cuadros pueden ser cuestiones que no comprometan la vitalidad del paciente, pero que sí empeoran su calidad de vida en forma drástica. Mientras que cuando hablamos de procesos unilaterales, por lo general, los diagnósticos ahí sí ya pueden ser diagnósticos que nos comprometan la vitalidad del paciente, mientras que desde el punto de vista funcional, incluso en algunos casos, como por ejemplo puede llegar a ser una anacusia en un paciente postlingual, un paciente que ya tiene adquirido el lenguaje, no representa un daño funcional severo. En chicos esto es muy importante. De hecho, algunos países consideran la hipoacusia unilateral en menores de 15 años como una discapacidad. Y
realmente los chicos que tienen una pérdida unilateral severa, ya sea de cualquier origen, pero que la tienen, son chicos que tienen fallos a nivel de lo que es la escolaridad, de la socialización y demás, su conducta cambia, con lo cual eh, no es, vuelvo a repetirlo, es un dicho que se dice, pero que por lo general es así. La unilateral puede haber compromiso vital y por lo general no hay compromiso importante funcional. La bilateral, por lo general, hay gran compromiso funcional, pero por lo general, vuelvo a repetir, ¿sí? Es redundante lo mío, pero que creo que quede bien claro que las bilaterales, por lo general, no hacen compromiso de vida. Eh, Hay que averiguar mucho respecto del comienzo, de la duración, de la evolución. Hay que tener bien en claro cuándo empezó esto. Gracias a la forma de presentación de la gran mayoría de las hipoacusias, si los pacientes sufren de procesos realmente agudos, procesos rápidos, evolutivos, el paciente incluso hasta a veces puede decirnos en qué momento comenzó su pérdida auditiva. Ser muy puntual en eso. Tenemos que ver la duración y tenemos que ver la evolución. El comienzo obviamente nos va a clasificar a las hipoacusias en hipoacusias agudas, dentro de ellas tenemos que colocar las súbitas, subagudas o crónicas. La duración nos va a decir si es de larga data o no es de larga data, y la evolución nos va a decir si estamos ante una evolución, una enfermedad estable, una enfermedad rápidamente evolutiva o una enfermedad evolutiva lenta. También tenemos que averiguar de síntomas concomitantes locales, por así decirlo, como puede llegar a ser la otalgia o la otodinia. En realidad, la otalgia es dolor de oído que proviene de otro sector del cuerpo, mientras que otodinia es el verdadero dolor de oído. Otalgia es dolor referido al oído, es como la omalgia, de la peritonitis, ¿sí? Tenemos dolor de hombro, pero en realidad tenemos una peritonitis. En el caso de la otalgia, generalmente la otalgia es como consecuencia de procesos a nivel ortognático, a nivel de la articulación temporomandibular, mala mordida, etcétera, 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 o algún proceso en cavidad oral, orofaringe, que nos está generando una irradiación del dolor hacia el oído. Con lo cual nosotros vamos a tener un oído normal. La otodinia es dolor de oído. El dolor viene del oído y hay alguna patología que nos está generando ese dolor. La supuración obviamente es local, ¿sí? Y nosotros vemos esta supuración. Tenemos que ver también, eventualmente el propio paciente nos puede decir que el conducto auditivo externo está estenótico, nos puede decir, mire doctor, concomitante a esto, a la pérdida auditiva, aparece el cierre, ¿sí?, del conducto. En estos casos, lo que prioriza muchas veces, cuando tenemos otodinia, es el dolor de oído. Y la hipoacusia es secundaria. Y hay muchas veces que preguntarle, ¿usted, aparte del dolor de oído, tiene pérdida auditiva? No, doctor, yo no tengo pérdida auditiva, pensemos más en una otalgia. Sí, doctor, tengo pérdida auditiva, pensemos más en una otodinia. Pero esto lo vamos a ir desmenuzando progresivamente. Síntomas asociados a la función auditiva, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante para definir un poco las hipoacusias. Y, por supuesto, averiguar si el paciente o valorar si el paciente tiene algún tipo de alteración a nivel del equilibrio y tratar de recabar por ahí posibles síntomas que en forma directa ni el paciente ni el profesional por ahí vinculan inicialmente con la aparición de este síntoma que es la hipoacusia. ¿Cuáles son los síntomas asociados a la función auditiva? O sea, síntomas que podemos encontrar ante pérdida auditiva. El acúfeno, tinnitus o zumbido, básicamente son todos sinónimos. El tinnitus se usa para los sonidos, para los acúfenos de frecuencias agudas. El zumbido se utiliza más para aquellos que tienen más características de ser de frecuencias graves. La autofonía es la sensación por parte del paciente de tener un retumbe, un eco de su propia voz. No es que escucha su propia voz, no, el paciente siempre escucha su voz,
pero la autofonía implica una reverberancia, un retumbe de su propia voz como consecuencia de su tipo de pérdida auditiva. El concepto de diploacusia implica la percepción de dos sonidos por parte del paciente en dos frecuencias distintas cuando en realidad se lo está estimulando con una única frecuencia. Esto es un concepto muy difícil de entender por parte del paciente y hay que buscarlo. ¿Cómo lo buscamos cómo buscamos la diploacusia? Es el paciente que viene, por ejemplo, y nos dice, doctor, mire, me cambió el ruido de la heladera, me cambió el ruido del timbre, me cambió el ruido del celular. Yo escucho tonos que antes familiares, el ruido de algo que era familiar para mí, lo escucho distinto. También puede interpretarlo como que los sonidos externos le causan un eco. Entonces el paciente escucha en eco o en reverberancia los sonidos externos. En ese caso hay que saberlo diferenciar muy bien y detenidamente de lo que es autofonía. Entonces, ¿a usted le retumba su propia voz o le retumba los los ruidos externos? Bien, el concepto de algiacusia es básicamente la aparición de dolor ante el estímulo acústico. Todos, hasta las personas normales, si nosotros tenemos un equipo que pueda generar una intensidad de sonido por arriba de los 110 decibeles, técnicamente deberíamos tener algiacusia. El problema es que la algiacusia ocurre ante sonidos que antes no generaban el dolor. Entonces el paciente se vuelve susceptible a estímulos que previamente a este evento, ¿sí?, no le generaban dolor. Es un paciente que antes escuchaba la bocina del tren, escuchaba el chirrido de la frenada y no le generaba molestia, y de golpe empieza con pérdida auditiva y empieza a tener eso. O sea que sonidos que antes no le molestaban, comienza a molestar. El fallo discriminativo es algo que también tenemos que averiguar. El fallo discriminativo muchas veces el paciente lo refiere como distorsión, como que está escuchando una radio desintonizada. El fallo discriminativo, la gran mayoría de los pacientes lo reclaman como que no entienden. Doctor, yo escucho, pero no entiendo. Eso es bien típico de la conversación que uno extrae cuando hace un análisis de la hipoacusia en un paciente que tiene fallo discriminativo. La sensación de oído tapado, la sensación de oído lleno, la sensación de presencia de oído, esto es un tema muy difícil, ya que en teoría la sensación de oído tapado es bien característica, por ejemplo, de las hipoacusias conductivas, pero la sensación de oído lleno, la sensación de presencia, es típico de las hipoacusias perceptivas. Y acá es donde eventualmente es muy difícil interpretar lo que está analizando, lo que está refiriendo el paciente, y son síntomas que a veces nos pueden llegar a prestar a confusión. El no entendimiento entre lo que dice el paciente y lo que yo creo que está diciendo el paciente. Esto conlleva muchas veces grandes errores y muchas veces es preferible solicitar estudios complementarios por demás si lo que simplemente el paciente tiene es esta sensación. Doctor, estoy con una pérdida auditiva y además tengo la sensación de oído tapado. ¿Qué es sensación de oído tapado? ¿Qué es la sensación de oído lleno? Sensación de presencia. El paciente muchas veces le cuesta entender qué es este concepto y poder explicarlo, y muchas veces nos hace cometer errores. Así que tienen que tener muchísimo cuidado con estos dos conceptos, que uno, la sensación de oído tapado, en teoría la misma sensación que uno puede llegar a tener si se mete el dedo adentro del oído, del conducto, dar esa sensación de oído tapado como puede llegar a ser un cerumen, y la sensación de oído pleno, la sensación de oído lleno, la sensación de presencia, que es, por ejemplo, una sensación que se ve muchísimo como preámbulo de las crisis de Meniere, por ejemplo. Son dos cosas totalmente distintas que muchas veces los pacientes tienen dificultades como para entender y expresar. Así que hay que ser muy cauto con estos síntomas.
Si nos remitimos a lo que es el examen físico, tenemos que hacer una evaluación de la región preauricular, de la región auricular y de la región retroauricular. Y por último, realizar la otoscopia. En la región preauricular podemos ver lesiones, pequeñas boquitas de fístulas branquiales, las famosas fístulas Auri, que son generalmente fístulas de origen congénito. La región auricular, obviamente, saber básicamente la estructura del pabellón auricular, cómo está configurado, es importante también porque nosotros si tenemos una lesión tenemos que describirla y saber en el lugar donde está la lesión es importante. Luego en la región retroauricular es donde nosotros vamos a prestar atención, por ejemplo, si el paciente tiene algún tipo de cicatriz o si vemos alguna boca de alguna fístula, donde por lo general las fístulas retroauriculares, por ejemplo, son de origen adquirido y lamentablemente estas son como consecuencia de procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Es algo que, como yo siempre digo, le ha pasado a todo cirujano en otitis medias crónicas, o sea, en cirugías sucias, que muchas veces quedan pequeñas bocas como consecuencia de que uno tiene que hacer una sutura sobre un terreno que no está estéril y con un proceso inflamatorio, sobre todo cuando tenemos que hacer cirugías en oídos reagudizados y complicados, puede ocurrir que haga una pequeña dehiscencia de la herida quirúrgica y aparezca una fístula retroauricular. Y por último, la otoscopía, que es fundamental, fundamental para poder llevar adelante un diagnóstico, que ya vamos a ser un poquito más específicos con esto. Entonces aquí lo que tenemos es el examen físico, región preauricular, región retroauricular, hay que volcar el pabellón auricular hacia adelante. Bien, región auricular, hay que ver si tiene todas las estructuras que nosotros conocemos, el trago, el antitrago. Bien, el hélix, el antehélix, la fosa este es el antehélix, bien, y todas las estructuras que, bueno, no voy a explayarme en la parte anatómica en estos momentos, ¿sí? Básicamente trago, antitrago, escotadura antitragal, esto es el vestíbulo, es el punto donde se introduce el conducto, a partir de este punto es conducto auditivo externo, todo esto tenemos el pabellón auricular con toda su conformación. No voy a hablar de esto porque resta tiempo y está en la parte de anatomía. ¿Cómo se puede hacer este examen físico específicamente la otoscopía? La podemos hacer de diversas maneras. Hoy existen dispositivos muy interesantes que son relativamente económicos, que se pueden obtener por internet, que son pequeñas varillas ópticas muy lindas. Yo en lo personal tengo una. Podemos tener un otoscopio tradicional, realmente bastante económico, o ya podemos pasar a cosas un poco más complejas, mucho más caras, muchísimo más caras, como son estos otoscopios con fibra óptica o incluso hasta con una cámara incorporada. O podemos utilizar el viejo sistema de iluminación del espejo frontal o de la frontoluz con los espéculos tradicionales de la otorrinolaringología. En lo personal, yo en mi consultorio manejo espéculos de estas características con una luz frontal. Bien, y si yo por algún motivo quiero dejar plasmado esto en un video o en una foto, utilizo este dispositivo que es muy económico, muy práctico y realmente es bárbaro. Para la parte quirúrgica, sí, por supuesto, realizar, yo en lo personal, por una cuestión médico-legal, uno ya hace, con mucha mejor definición y demás, hace un procedimiento de otoscopía, ¿sí? Con un equipo que rinda para eso. Bien, entonces, para poder realizar una otoscopía competente, básicamente hay que realizar una maniobra de extracción del pabellón auricular. Es fundamental. Desde el punto de vista anatómico debemos recordar que el conducto óseo y el cartilaginoso no están alineados, con lo cual la maniobra básicamente lo que hace es alinear la estructura cartilaginosa respecto de la estructura ósea. Esta maniobra es distinta dependiendo de la edad del paciente. En chicos recién nacidos o infantiles hay que traccionar hacia la parte inferior, hacer una tracción hacia abajo. Y en ancianos
tercera edad, cuarta edad, hay que hacer una tracción hacia arriba, lo cual nos deja un margen de tracción hacia posterior, ligeramente hacia abajo, en adolescentes, una tracción posterior franca en adultos jóvenes y en adultos un poco más grandes, una tracción hacia la región posterior superior. En realidad lo que hay que hacer es ir traccionando levemente y desplazando hasta que obtenemos el resultado de la alineación tanto de la porción cartilaginosa como de la ósea. Una vez que nosotros introducimos el espéculo o introducimos el instrumento con el cual queremos realizar la otoscopía, podemos ver toda la estructura anatómica tradicional. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido. Acá nosotros lo que tenemos es el ligamento anular, bien, o rodete de Herrach. Nosotros aquí lo que estamos observando es la apófisis corta del martillo con la apófisis larga del martillo. En este segmento vemos la parte más profunda de la depresión timpánica, este es el ombligo. Vemos el cono luminoso, que es una refracción de la luz que estamos introduciendo nosotros, no es un hito anatómico. Y en esta región que está ligeramente fuera del campo visual es donde nosotros tenemos la par fláccida con el ligamento tímpano-malleolar anterior y el ligamento tímpano-malleolar posterior. Esto aquí estaría ubicada la par fláccida, mientras que el resto de la membrana timpánica sería la par extensa. Esto es una otoscopía normal de un oído izquierdo, de una membrana timpánica izquierda. De esta manera, nosotros realizamos en forma correcta una otoscopía. Luego, debemos pensar que nosotros podemos realizar una valoración de la pérdida auditiva desde el punto de vista acumétrico, o sea, a través de la utilización de diapasones. Vamos a hacer pruebas que nos van a ir mostrando o tratar de definir cómo es la función auditiva. Básicamente tradicionalmente, existen tres pruebas: Weber, Rine y Schwabach, que son las que van a brindarnos información. ¿Qué es lo importante de esto? Primero es que se utiliza un diapasón de frecuencia 500, 1000, 24 o 2048. En realidad el ideal sería la frecuencia 1000. No debemos utilizar el diapasón que utilizan en clínica para la palestesia, que es el de 128. El de 128 Hz lo que mide en realidad es vibración, con lo cual no estamos midiendo audición. La prueba de Weber hace una comparativa de las vías óseas entre ambos oídos. El de Rine compara la vía ósea contra la vía aérea del mismo oído, ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Y el de Schwabach lo que compara es la vía ósea del paciente con la vía ósea del médico. La realidad es que desde el punto de vista práctico, hoy la prueba de Weber es fundamental. De hecho, muchos otocirujanos seguimos utilizando el test acumétrico de Weber para toma de decisión quirúrgica. Por ejemplo, en el caso de que tengamos una paciente o un paciente con otosclerosis y las pruebas audiológicas sean exactamente iguales, para la toma de decisión de qué oído operar, muchas veces tomamos una prueba de Weber y operamos primero el oído al cual migra la vibración. Bien, se operaría primero ese oído que el otro, ¿sí? Es una prueba que todavía se sigue usando, incluso para la toma de decisión quirúrgica. Así que para mí esta es una de las pruebas fundamentales. No quiero despreciar Rine y Schwabach, sino simplemente decirles que es muy importante la prueba de Weber, y a mi interés es la más importante de todas, bien, de las tres que termino de describir. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de un Weber? En una prueba de Weber va a lateralizar el Weber hacia el oído sano en una hipoacusia perceptiva y hacia el oído enfermo en una hipoacusia conductiva. O sea, el Weber puede ser indiferente, el paciente no tiene la posibilidad de discernir si se va para un oído o para el otro. En este caso estamos ante un normoacúsico o estamos ante un paciente que tiene una hipoacusia de la misma característica en ambos oídos a la misma intensidad. Eso es un indiferente.
Un negativo, podemos estar ante un normoacúsico o podemos estar ante un paciente que tiene un problema, una patología, una hipoacusia, que ya la prueba es negativa y no no vuelca o no lateraliza, mejor dicho, hacia ninguno de los dos oídos, porque tiene una hipoacusia. Por lo general debería ser conductiva, pero no siempre es así, de igual intensidad en ambos oídos. Y por último, sí, tenemos la lateralización. Lateraliza al oído sano o lateraliza al oído enfermo. Vuelvo a repetir, si lateraliza al oído sano, estamos ante una hipoacusia perceptiva en el oído enfermo. Y si lateraliza hacia el oído enfermo, vamos a tener una hipoacusia conductiva en el oído enfermo. De esta manera, nosotros podemos, a través de lo que es la otoscopía, ya de entrada, tener un diagnóstico claro. Nuevamente la imagen normal como para tener de referencia. ¿Y qué es lo que podemos obtener? Podemos obtener en una imagen con una otoscopía patológica un cerumen, cera, piel, cera, pelos. Podemos tener una otomicosis, podemos tener un cuerpo extraño, ya sea un algodón o un insecto, o directamente no poder hacer la otoscopía por la supuración, o no poder hacer la otoscopía porque tiene una genesia de conducto. O sea, en la otoscopía, cuando la otoscopía es patológica, la gran mayoría de las veces nosotros podemos hacer el diagnóstico. Más ejemplos: otoscopía normal de oído izquierdo, una otoscopía con una otitis media crónica donde tenemos una perforación central anterior, pero un bolsillo de retracción posterior-superior, una perforación simple, otra otitis media crónica simple, bien, donde hay una pequeña perforación en el cuadrante anteroinferior, una otitis media crónica atelectásica. Bien, no voy a entrar en detalles en cuanto a cuál tipo de atelectasia estamos, pero acá nosotros tenemos el promontorio, acá tenemos el estribo con la ventana oval hacia acá abajo, acá tenemos el músculo del estribo, perdón, esto es el yunque, el músculo del estribo estaría ubicado aquí, acá tenemos la ventana redonda. Fíjense cómo nosotros está el grado de atelectasia, que vemos perfectamente toda la cadena osicular, perdón, y de esta manera estamos ante una otitis media crónica atelectásica. No viene al caso, vuelvo a repetir, el hecho de clasificarla. Es simplemente esto un ejercicio como para que ustedes entiendan que cuando nosotros tenemos una otoscopía patológica estamos haciendo diagnóstico. Bien, en este caso tenemos una otitis media crónica con una formación de un colesteatoma a nivel de lo que es la parte posterior superior. Está la perforación, por supuesto, pero además de la perforación observamos el material del colesteatoma que está emergiendo a través de la perforación. O podemos ver una otitis media aguda bacteriana en fase supurativa. Acá tenemos un tímpano abombado, o sea, estamos en la fase donde está coleccionando pus por detrás de la membrana timpánica. Vemos perfectamente el nivel hidroaéreo y acá vemos el abombamiento más allá del nivel hidroaéreo. En el enrojecimiento, el eritema periférico, bien típico y característico de las otitis medias agudas bacterianas. Estas dos imágenes son bien típicas de la otitis media aguda bacteriana. Acá tenemos una otitis media efusiva aguda, o sea, el paciente está acumulando secreciones de características de trasudado, donde nosotros tenemos un nivel hidroaéreo y si prestamos atención tenemos un par de burbujas ubicadas en este sector. Entonces una otitis media efusiva aguda. Y en este caso tenemos un glue ear, ¿sí? Donde nosotros observamos una otitis media, es el diagnóstico de una otitis media efusiva crónica, y esto lo da la característica azulada del contenido, ¿sí? Con alto contenido proteico del trasudado. Del exudado. ¿Bien? Esto es trasudado, esto es exudado. ¿Bien? Esta es la diferencia entre otitis media aguda, efusiva aguda y efusiva crónica. Entonces, vuelvo a repetirlo, esto es a mero ejemplo, como para que ustedes entiendan que ante la otoscopía patológica, por lo general, lo tenemos. De esta manera, mentalmente, nosotros deberíamos hacernos este esquema, este cuadro, donde en base a las características que nosotros evaluemos, vamos a poder hacer una diferencia clínica
entre lo que es una hipoacusia clínicamente conductiva de una hipoacusia clínicamente perceptiva. Entonces, en las hipoacusias clínicamente conductivas, nosotros vamos a tener que el paciente habla en voz baja, porque al elevar su voz la autofonía le molesta. El acúfeno por lo general tiene un tono grave, ¿sí? Un tono grave. Es más como un bu que un pi, típico del tono agudo, ¿no? O sea, es como para que terminen de comprender o de entender el concepto. Puede haber antecedentes importantes como dolor, otorrea, fiebre y demás eh, síntomas de procesos agudos en la hipoacusia conductiva y que yo voy a poder asociar y ver. Y la otoscopía puede ser una otoscopía normal o una otoscopía patológica. En el caso de tener una otoscopía patológica, tengo el diagnóstico. Y si yo tengo una otoscopía normal, ya vamos a ver cómo tenemos que pensar. El Weber acá confirma, ¿sí? La lateralización hacia el oído enfermo confirma que estamos ante una hipoacusia conductiva. Por supuesto que la audiometría, ya vamos a ver y vamos a hablar detenidamente respecto de esto, pero la audiometría nos va a brindar el diagnóstico audiológico final. La logoaudiometría, exactamente lo mismo. Y la impedanciometría, ya sea en la timpanometría o la medición de los reflejos, exactamente lo mismo. Bien. En el caso de las hipoacusias perceptivas, nosotros vamos a tener un paciente que por lo general viene gritando. Si la hipoacusia perceptiva es profunda y de larga data, el paciente empieza a tener un tono vocal metálico, bien típico y característico de los sordos profundos de mucha data. El acúfeno por lo general es de tono agudo, de frecuencia aguda. Bien, es un pi por lo general. Bien. En las hipoacusias perceptivas muchas veces no existen antecedentes importantes, relevantes o síntomas asociados a la parte externa, sí eventualmente antecedentes familiares o traumáticos. La otoscopía en una hipoacusia perceptiva siempre es normal. Siempre es normal. El Weber va a lateralizar al oído sano y el diagnóstico audiológico entre lo que es la audiometría, la logoaudiometría y la timpanometría va a ser definitivo. En el caso de la timpanometría, va a ser normal, pero la medición de los reflejos acústicos puede o va a estar alterada, ya lo vamos a ver más adelante cómo lo vamos a definir toda esta parte que tenemos aquí. Bien, debemos entender, por supuesto, que esto es una descripción de un cuadro meramente clínico con finalidad pedagógica, porque aquí en el medio iría la sintomatología de una hipoacusia mixta, ¿sí? Donde muchas veces vamos a tener una pequeña mezcla de síntomas de uno a otro, ¿bien? En este caso es muy importante los métodos audiológicos para poder saber bien qué es lo que prioriza en el paciente, si el componente conductivo o el componente perceptivo. Bien, es vital esto que tenemos aquí, o sea, la audiometría, la logoaudiometría y la impedancia, los estudios complementarios audiológicos. De esta manera, cuadro sinóptico de resumen, nosotros vamos a tener que ante un paciente que presenta una hipoacusia y que la otoscopía la podemos dividir en una otoscopía anormal, ¿bien? O en una otoscopía normal, vamos a poder observar que si es anormal, vamos a tener una patología a nivel timpánico o a nivel del conducto auditivo externo. En el conducto auditivo externo vamos a ver el osteoma, vamos a ver el cerumen, vamos a ver el cuerpo extraño. Y en lo que es que está sobre la parte patológica, está sobre la parte timpánica, en base a si estamos ante procesos agudos o crónicos, podemos llegar a la conclusión de que si estamos ante procesos agudos, podemos estar ante una otitis media aguda, un trauma contuso, por ejemplo, o eventualmente si estamos ante un proceso, ¿sí? Con, por ejemplo, perceptivo, y yo veo que una otoscopía es anormal, estoy viendo que puede llegar a ser una complicación de una otitis media aguda porque está haciendo una labirinthitis otógena. O sea, sí,
yo había dicho que las otoscopías en hipoacusias perceptivas debería ser normal. Existen sus excepciones. En una laberintitis de origen otógeno, o sea, tenemos una otitis media aguda, que en el transcurso de una otitis media aguda el paciente presenta una laberintitis, o sea, presenta una hipoacusia perceptiva con un cuadro laberíntico. Sí, perfecto. Hago el diagnóstico visual a pesar de que el paciente tiene una hipoacusia perceptiva. Y en el caso de que tenemos patologías crónicas, ¿sí? una alteración timpánica con patología crónica, podemos tener una otitis media crónica de cualquier tipo, atelectásica, etcétera, 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 hacemos el diagnóstico. Podemos tener un tumor de oído medio, cualquier tumor de oído medio, un glomus o un neurinoma de facial. Podemos tener un trauma que nos implique cronicidad de la patología timpánica. Bien, estas últimas, sobre todo los traumas, la laberintitis otogénica, los tumores, pueden no solamente estar con una hipoacusia conductiva pura, sino que además pueden presentar una hipoacusia mixta o incluso llegar a tener una hipoacusia en algunas oportunidades perceptiva pura, como puede llegar a ser, como ya les dije, una laberintitis otógena, ¿bien? Que inicialmente fue una conductiva, después pasó una mixta y finalmente tenemos una hipoacusia perceptiva, por ejemplo. En el caso que nosotros tengamos una otoscopía normal, acá es fundamental la clínica acumétrica y la audiometría para establecer si tenemos y estamos ante una hipoacusia de tipo perceptivo o estamos ante una hipoacusia de tipo conductivo. ¿Qué hipoacusias conductivas tienen tímpano normal? La luxación y fractura de cadena osicular, la otosclerosis y las malformaciones congénitas. La diferencia va a radicar del diagnóstico, va a radicar en si es evolutivo, posiblemente sea una otosclerosis. Si es estable y viejo, estamos ante, o sea, crónica, pero no hay evolución, y tenemos el antecedente ya de que desde muy joven el paciente tenía esto, desde la infancia tenía esto, pensemos en una malformación o en una fijación. Y por último, si tenemos el antecedente traumático, podemos estar pensando en una luxación de fractura osicular, una luxación o fractura. En el caso de que tengamos una hipoacusia perceptiva, nos va a interesar si esto es brusco, agudo. Tenemos que pensar en el trauma acústico, en el barotrauma, en una laberintitis, en una hipoacusia súbita, en un neurinoma del acústico. Tenemos que ir averiguando, ¿sí?, si existe el antecedente del trauma acústico, del barotrauma, si el paciente tiene o no tiene un cuadro de inestabilidad asociado, la posibilidad de que estemos ante una hipoacusia súbita y, por supuesto, como diagnóstico específico, un neurinoma. Si estamos ante una hipoacusia de tipo perceptivo, de tipo progresivo, tenemos que pensar en una presbiacusia, en trauma sonoro, ototoxicidad, enfermedad de Meniere, si tenemos asociado el cuadro de vértigo. Es fácil, un Meniere que no tenga vértigo es mucho más difícil de diagnosticar, un neurinoma del acústico como otras posibilidades. Bien. Esto es básicamente la parte clínica que a mí me gustaba mostrarles, y vamos a entrar un poco en la parte audiológica. Por supuesto que ustedes tienen que contemplar las clasificaciones que van a encontrar en la página de la cátedra referentes a este tema, como para poder ir comparando el teórico, este video, mejor dicho, no teórico, este video con las clasificaciones de la cátedra y ir haciendo la asociación mental. O sea, lo que estoy haciendo es intencional para que ustedes pongan en funcionamiento la corteza y puedan ir imaginando, pensando y trabajando sobre el tema, ¿no? O sea, esa es la idea del video, no solamente brindarles información por brindar información. En el caso de las pruebas audiológicas, básicamente se pueden dividir en pruebas subjetivas y pruebas objetivas. Las pruebas subjetivas se dividen en dos grandes grupos, las pruebas liminares y las pruebas supraliminares. Básicamente las pruebas liminares son pruebas que van a buscar límites, umbrales. Tenemos la audiometría tonal y tenemos la logoaudiometría. Tenemos un poco más, ¿sí? Podemos tener la audiometría de alta frecuencia, podemos tener la logoaudiometría por vía ósea. Hay varias pruebas más liminares, pero las de más relevancia como para el médico clínico general son la audiometría tonal y la logoaudiometría. De esas voy a explayarme más adelante.
En lo que es las pruebas supraliminares, ¿sí? Lo que buscan es medir el reclutamiento, bien, la habituación y la fatiga. Tenemos la prueba de Sisi, de Fowler, la prueba de fatiga auditiva, bien, de Pacer, perdón, chicos, y el Tone Decay. Bien, son pruebas que son pruebas supraliminares, buscan obtener información más allá del límite, por eso se llaman supraliminares, no buscan umbrales, sino buscan cosas que están más allá del umbral de estimulación. Esto es lo que va a hacer que esas pruebas eh, se categoricen de esta manera. Y en cuanto a las pruebas objetivas, tenemos la impedanciometría, dentro de la cual tenemos dos partes, la timpanometría y el reflejo cócleo-estapedial. Los potenciales evocados, que pueden ser de corta, media, larga y ultralarga frecuencia. Los más utilizados en la clínica son los de corta. En esta tenemos lo que es la electrococleografía y el potencial evocado de tronco. Hay muchos que se están poniendo en uso hoy en día, son muy importantes, de corta y media latencia, para el diagnóstico ya más a nivel de procesamiento, pero es más específico, mucho más específico de la especialidad, y el mapeo cerebral acústico, bien, que es de ultra larga y ultra larga, también está mucho en uso, pero tiene sus cuestiones muy específicas. Sepan que existen, ¿sí? Los más utilizados son los de corta, bien, con los que es básicamente la electrococleografía y los potenciales evocados de tronco. Están los potenciales evocados de estado estable, hay una serie de cuestiones muy interesantes, pero ya esto es para especialistas, ¿sí? Y en el caso de las autoemisiones, tenemos las autoemisiones de tipo espontánea, las transitorias, las de producto de distorsión, que esto muy posiblemente tanto de autoemisiones y de potenciales evocados se hable mucho más detalladamente en otro video sobre lo que es la pesquisa de alto riesgo auditivo, en otro de los videos que va a brindar la cátedra, con lo cual yo no quiero superponerme en información. Así que vamos a lo que es la parte de audiometría tonal, donde el objetivo de la audiometría tonal, en primera instancia es una prueba subjetiva que tiene como objeto establecer el umbral auditivo dentro de un rango de frecuencias. Eso es la audiometría tonal. El paciente recibe un tono puro y tiene que responder si lo escucha o no lo escucha. Esto básicamente va a permitir determinar el campo auditivo y el rango dinámico. A ver, yo paso el tono en 250, 500, 1000, entonces el paciente va respondiendo, ¿sí? Umbral auditivo, ¿bien? El paciente empieza a detectar el sonido en eso, en ese punto, aquí arriba. Y a su vez lo estimulo a máxima intensidad y vamos a tener una curva donde el paciente empieza a sentir molestia. Entonces acá tenemos el umbral de molestia, dos umbrales, ¿sí? Liminar, el umbral auditivo y el umbral, ¿sí? De molestia. Todo el campo, ¿sí? Toda el área entre ambos umbrales es el campo auditivo, que es básicamente el rango dinámico en el cual nos desplazamos normalmente en lo que es la captación de la información sonora. Nos va a brindar un topo diagnóstico, o sea, nos va a permitir hacer el diagnóstico de hipoacusia perceptiva, hipoacusia conductiva e hipoacusia mixta, ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Nos va a permitir ver las posibilidades terapéuticas, ya sean quirúrgicas o de ayudas auditivas. O sea, vemos si, por ejemplo, una autoesclerosis es viable una cirugía, si un colesteatoma tenemos una pérdida auditiva, si va a mejorar, si va a empeorar, o cuáles son las proyecciones en el cierre de una membrana timpánica en una timpanoplastia, cuál debería ser la proyección de recuperación acústica, o si ya el paciente voy a poder elegir ya un método complementario de ayuda auditiva, como puede llegar a ser desde un audífono hasta un implante coclear. Bien, ya vamos a eso, ya va a haber también un video específico sobre tratamientos, que no me quiero meter en ese tema, pero la audiometría nos sirve justamente para eso. Nos determina
también la audiometría del daño auditivo en cuestiones de tipo laboral, judicial. Bien, es muy difícil engañar a una fonoaudióloga que esté capacitada, es muy difícil engañarla. Si bien no es una prueba objetiva, realizar 2, 3 audiometrías consecutivas en distintos días es muy difícil repetir que sea el perfil exactamente igual. Entonces, si bien es una prueba objetiva, es muy difícil que puedan mentir los pacientes. Localizar pequeños restos auditivos de valor foniátrico, o sea, ante grandes pérdidas auditivas, nosotros ubicamos pequeños lugares donde podemos hacer donde la fonoaudióloga va a hacer estimulación específica, ya sea en la rehabilitación o con la ayuda auditiva. Y detecta simuladores y disimuladores. El simulador es el que escucha y quiere ser más sordo para obtener un beneficio, y el disimulador es el sordo que no quiere ser jubilado. Bien, entonces disimula su pérdida auditiva. Estos son pacientes que quieren aprovecharse de la ley. Estos son pacientes que justamente la ley los perjudica, pero lamentablemente son pacientes que por ahí están en situaciones laborales donde necesitan tener una buena audición. Entonces se ponen en riesgo ellos y ponen en riesgo a otras personas. Bien, espero que se haya entendido el concepto de simulador y disimulador. Cualquier cosa, si no, en los comentarios me preguntan. Bien, esto es una planilla, ¿sí? Un esquema audiométrico, donde nosotros aquí, sobre la horizontal, nosotros tenemos las frecuencias a las cuales vamos a estimular. 125, que por lo general no se estimula, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000. Hay algunas audiólogas que estimulan la frecuencia 3. La frecuencia 3 está volviendo a ser bastante utilizada últimamente. Se había dejado de utilizar durante mucho tiempo, pero algunas fonoaudiólogas ahora están tomando la frecuencia 3. Nosotros tomamos como referencia estándar internacional el color rojo para el oído derecho, el color azul para el oído izquierdo. Y básicamente aquí lo que podemos observar es tanto la vía ósea como la vía aérea a un mismo nivel, en un rango superior a los 20 decibeles, 15 decibeles, que es la normalidad. Eso va a depender del equipamiento y del lugar donde se hace el estudio, o sea, va a depender del equipo y del ambiente, pero el rango de normalidad oscila entre el 0 y los 15-20 decibeles. Esto debe ser considerado normal. Entonces, estamos hablando de un oído derecho, estudiada su vía ósea y su vía aérea, las dos vías están por arriba del rango de 20 decibeles, con lo cual es normal. Acá lo que observamos es que cuando nosotros buscamos umbral de vía ósea, que es el símbolo menos, en el oído derecho porque es rojo, vemos que está normal. Pero podemos observar que la estimulación por vía ósea está por debajo de lo normal y observamos que se separa la vía aérea de la vía ósea en más de 20 decibeles, con lo cual nosotros tenemos un diagnóstico audiológico de una hipoacusia de tipo conductivo. Lo que se cae es la conducción aérea, se separa de la conducción ósea, más de 20 decibeles, en más de 3 frecuencias, tengo el diagnóstico audiológico de hipoacusia conductiva. Una caída de la vía ósea en más de 20 decibeles, en más de 3 frecuencias de lo que es el umbral de la ósea. Hipoacusia conductiva. En este caso, las que caen son las dos, tanto la vía ósea como la vía aérea. No hay una separación del componente óseo-aéreo y lo que observamos es que hay una caída superior a 20 decibeles de la vía ósea acompañada de la aérea en más de 3 frecuencias, el diagnóstico audiológico de una hipoacusia perceptiva. Y por último, lo que observamos en esto es que caen las dos vías, tanto la aérea como la ósea. Pero la ósea queda a nivel de 45 decibeles, mientras que la ósea se profundiza más, separándose más de 20 decibeles de la vía ósea. Entonces ocurre en más de 3 frecuencias
Esto se cayó la ósea más de 20 decibeles, pero a su vez más de 20 decibeles la aérea, con lo cual este es el gráfico típico de observar en una hipoacusia mixta. Esto es una logoaudiometría. En este punto nosotros observamos sobre la parte horizontal la intensidad a la cual se va a producir el estímulo, que el estímulo son palabras, y sobre la vertical lo que vamos a ver es el porcentaje de palabras correctas que va a decir el paciente. Ese porcentaje de palabras correctas va a estar realizado en base a la lista fonética balanceada del profesor Tato, en homenaje al profesor, un otólogo de primera línea nacional e internacional que tuvo la Argentina, no solamente audiólogo, sino desde el punto de vista quirúrgico también espectacular. El profesor Tato lo que realizó fue, no una, múltiples listas, donde en cada una de estas listas ubicaba palabras bisílabas fonéticamente balanceado. ¿Esto qué quiere decir? Que se repetían los fonemas del habla hispana la misma cantidad de veces, todos los fonemas. O sea, es espectacular porque es eso. O sea, básicamente es acomodar una lista de palabras, pero que se repitan todos los fonemas la misma cantidad de veces del habla hispana. Con lo cual esta lista es muy utilizada sobre todo en Latinoamérica. Recién hace 10, 15, 20 años empiezan a aparecer en cada país, o un poco por ahí un poquito más, en cada país listas independientes. En el Perú se hace una, en Chile se hace otra, pero el doctor Tato es el primero que genera un listado para Latinoamérica. De esta manera, nosotros tenemos la primera marca que se obtiene, que es el reconocimiento de voz. O sea, acá el paciente entiende que lo que tenemos es el habla humana. Lo que lo está estimulando es el habla humana. Este es el umbral de palabra. Esto, el paciente reconoce la primera palabra. Reconoce que la fonoaudióloga dijo papá, dijo mamá, dijo casa. Acá el paciente entiende en lo que es el sonido de que lo que le están estimulando es una voz. Umbral de voz. Umbral de palabra. Hace el primer reconocimiento. El primer incremento, 10 decibeles, el paciente tiene que superar el 50%. Y el segundo incremento, otros 10 decibeles, el paciente está un poquito torcida la curva, debería estar más desplazada para este lado. En el segundo incremento el paciente tiene que llegar al 100%. Esto es lo que sería lo normal de la obtención de una logoaudiometría. Bien, esto es una logoaudiometría 100% normal. Y el paciente, a medida que yo voy incrementando la intensidad del sonido, voy pasando palabras a mayor intensidad, no tiene caída. Se mantiene en el 100%. Esto es normal. ¿Qué es lo que podemos observar en la clínica diaria? En la clínica diaria podemos observar que tenemos una curva de componentes normales, pero que está desplazada hacia la derecha. Esto es una hipoacusia conductiva. No lo puedo decir de la logoaudiometría, pero esta imagen, este desplazamiento lateral perfecto, se da en las hipoacusias conductivas. Esto es una logo por aérea. Bien, es la logoaudiometría tradicional. Con lo cual yo no comparo ósea contra aérea, no puedo decir que estoy ante una hipoacusia conductiva, pero este perfil, el amarillo, es el típico a observar en hipoacusias conductivas. Los otros dos perfiles son típicos de las hipoacusias perceptivas. En este vemos una hipoacusia perceptiva, 10 decibeles, el paciente necesita más pasos para poder llegar a la máxima estimulación, no llega a la máxima estimulación, pero mantiene el plató. Esto es una hipoacusia perceptiva tradicional. Mientras que en el rojo, en el intermedio, lo que estoy observando es que el paciente asciende un poco más rápido, tiene una mejor respuesta inicial, hace un plató, pero después la intensidad, al incrementarle la intensidad, el paciente empieza a fallar.
No es una prueba de reclutamiento, por lo tanto yo no puedo decir que estoy viendo el reclutamiento, pero es altamente probable que esto se denomina rollover, ¿bien? Imagen en un rollover, que es básicamente la imagen audiológica de lo que me va a demostrar una prueba de reclutamiento. No puedo decir que esto es reclutamiento porque la logoaudiometría no mide el reclutamiento. Pero esto es lo típico de observar en las logoaudiometrías en los pacientes que tienen gran reclutamiento. ¿Bien? ¿Qué es la impedanciometría? Es la medición de la impedancia acústica. Básicamente la medición de la resistencia que ofrecen las estructuras, los reflejos y demás cuestiones ante el paso del sonido. Sirve fundamentalmente para evaluar la movilidad de la membrana timpánica, para medir las presiones de oído medio, identificar pequeñas perforaciones de membrana timpánica que visualmente no se ven, confirmar diagnósticos de sospechas de disfunciones tubarias o derrames de oído medio cuando uno no ve el nivel hidroaéreo perfecto del libro como yo les he mostrado en las imágenes. La impedanciometría está dividida en dos grandes componentes, la timpanometría y el reflejo acústico. En el caso de la timpanometría vemos el desplazamiento en base a la presión de oído medio, vemos el desplazamiento de la membrana timpánica en base a la estimulación sonora. En el gráfico A, si nosotros aquí tendríamos el desplazamiento de la membrana timpánica medido en milímetros, nosotros acá vemos, en menos de un milímetro, pero bueno, acá lo que tenemos es el movimiento y el desplazamiento normal, curva A es normal, ¿bien? Entonces el paciente tiene cero de presión, o sea, básicamente tiene presión normal. A medida que yo desplazo hacia los positivos, la membrana timpánica se va corriendo, a medida que va desplazando hacia los negativos, se va corriendo la membrana timpánica y vemos un desplazamiento bien normal de la membrana timpánica ante los cambios de presión en el conducto auditivo externo. En el gráfico de la AD vendría a ser, lo que observamos es una curva típica de timpanometría de una fractura osicular o de una disrupción osicular. Esta puntita en realidad se va de escala y estaría ubicada a esta altura en la gráfica. Bien, hay una complacencia aumentada de la cadena osicular. Esto, la membrana timpánica está cerrada, pero la cadena osicular está muy floja. Esto puede ocurrir básicamente en las fracturas o luxaciones de cadena osicular. Luego tenemos la AS, también centrada, el pico también centrado a nivel de la presión cero, pero tiene una complacencia mucho más lenta, tiene una complacencia disminuida. Esto es bien típico de la autoesclerosis, por ejemplo, o de las fijaciones parciales de cadena osicular por alguna brida en algún proceso postquirúrgico, en algún proceso infeccioso que ha generado alguna sinequia dentro del oído medio. Por lo general las curvas más planas, más aplanadas, todavía casi sin pico, son ¿sí? de las fijaciones, por ejemplo, por osiculopatías congénitas. La curva C, tenemos un desplazamiento del pico hacia los negativos. Esto habla de que estamos manejando presiones negativas, tenemos este pico máximo y estamos manejando presiones negativas dentro de la caja timpánica. Si bien tenemos una buena movilidad, estamos en presiones negativas. La curva C es típica, una curva típica de la otitis media efusiva aguda. Bien, del derrame de ese trassudado que ocurre en la otitis media efusiva aguda. Mientras que esta curva B, porque es una curva, porque este pico está acá, está fuera de la diapositiva, bien hacia lateral, bien, vendría a ser como este pequeño segmento, pero todo este segmento, no sé si me termino de explicar, y si no en los comentarios me dicen y yo lo vuelvo a explicar. Básicamente lo que tenemos es una curva, lo que se denomina curva de masa. Esto habla de que tenemos un exudado, perdón. Estamos ante una otitis media efusiva crónica. Técnicamente esta curva implica, ¿sí?, ya la realización de una timpanocentesis con colocación de diábolos, porque técnicamente no hay recuperación con tratamiento médico.
Entonces, esto puede llegar a ser una crónica o una aguda con recuperación, pero esto ya es una crónica sin recuperación y para algunos esto ya es indicación de si tenemos simplemente una otitis media efusiva crónica, de hacer una colocación de diábolos. Bien, hay otros ejemplos de otras enfermedades, pero sería medio como complicarle un poquito las cosas, tanto de la C como de la B. Podemos tener otulosis, podemos, o sea, distintos grados de atelectasia, pero creo que es complicarles un poco la vida a esta altura del partido y creo que no tiene mucha relevancia para lo que es el médico general. Así que bien, con estas imágenes voy a dar por concluido el video. Por favor, si hay algún tipo de duda, ya saben, se comunican conmigo a través de mi mail institucional para sacarse cualquier duda. Y si tienen alguna duda puntual que quieran sacarse vía lo que es el canal, lo que hacen en los comentarios es algún comentario al respecto y daré la explicación que yo considere necesaria. Bien, y si no, vuelvo a repetirlo, se comunican a mi mail institucional y les voy a responder les voy a responder lo más rápido que pueda. Así que bueno, muchas gracias por apreciar el video y espero que les haya servido.